Y ahora sí estamos grabando. Entonces, en este cuadro lo que vamos a hacer es desarrollar una serie de aplicaciones de lo que son razones aritméticas y razones geométricas y razones mixtas. Aquí, por ejemplo, en el área de trabajo no nos van a decir calcula una razón aritmética o una razón mixta para tal asunto. Simplemente te van a pedir que calcules la tasa de diferencia o calcules la relación que existe entre este valor y este valor o que calcules cuál es el saldo de una deuda o cómo está el nivel de los depósitos de un conjunto de tarjetas de ahorristas. Lucinda, que baje el volumen, que quite la bocina. Lucinda, ya. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es sacar el saldo del comercio exterior. El comercio exterior está determinado o conceptualizado por las exportaciones e importaciones. En este caso no se incluyen las reexportaciones porque las reexportaciones es un servicio, más no tiene una afectación como tal en el comercio exterior. Aquí nosotros vamos a tomar la exportación, siempre que sacamos el saldo del comercio exterior, sería lo que exporta el país menos lo que importa. En este caso, lo que se busca o un país que sea suficiente va a tener mayor exportación que importación, pero nosotros tenemos como país la característica de ser un país de servicio y por toda la plataforma que de actividad económica que genera los puertos y lo que genera el canal, nosotros más bien somos una unidad de servicios y realmente la parte de la exportación es muy baja porque nosotros no somos un país como productor o un país industrial. Tenemos materias primas, pero no las explotamos como otros países. Nosotros, por ejemplo, pasta de dientes, ni la pasta de dientes, nosotros, por ejemplo, podemos tener a escala una fabricación de pasta de dientes, pero no con la medida que lo puede hacer como Argentina o Colombia o Costa Rica o Nicaragua, que son más autosuficientes en la producción nacional. Entonces, eso se compensa por las otras actividades que hace el país. Entonces, aquí sacamos el saldo, que sería, miren, me muestro la fórmula, sería tomar el valor de la exportación, restar la importación y lo tenemos en paréntesis. Si a usted le queda en rojo, vamos a suponer si usted tiene un formato en su máquina que está en rojo o que tiene el negativo, quiere decir que tenemos un saldo negativo en las exportaciones. Ese es un indicador bastante significativo en forma negativa para el país, porque cada vez nuestras exportaciones tienden a ser menor a nuestras importaciones. Nosotros encontramos aquí que en el año 2014, no, si leemos ese dato como tal, es 12.896.305, pero realmente son 12.896.305.000 dólares menos de lo que nosotros exportamos, es lo que estamos importando. Entonces, la tendencia debería ser a que tengamos mayor exportación que importación, pero esta es la realidad. Si ustedes por curiosidad buscan el último quinquenio, van a encontrar que esta relación se mantiene en forma creciente, la disminución que hay en ese saldo. Esto con respecto al saldo o la razón aritmética. Vamos a ver una razón geométrica. En este caso sería tomar la exportación y en vez de resta, vamos a dividirlo entre la importación. Es decir, cuánto de lo que exportamos está contenido en lo que importamos. Si en este caso lo voy a dejar en 2 decimales, en centésimos, porque como es dinero es más fácil de interpretar. Entonces, tenemos aquí, si fuera porcentaje multiplicado por 100 sería 21%. Entonces, yo podría decir que nosotros exportamos el 21% de lo que importamos. En este caso, si lo dejo en centésimos, sería que por cada dólar que se importa en el país, nosotros exportamos 21 centavos. O estamos exportando 21 centavos por cada dólar que importamos en materia prima, en materia o en
o en productos de otras latitudes. Nosotros llevamos esto hasta el final y nos está diciendo entonces que ya para el año 2014, por cada dólar, hemos pasado de 21 centavos por cada dólar importado a 6 centavos exportados por cada dólar importado. Quiere decir que este indicador está teniendo unas consecuencias o está perfilándose en consecuencias negativas. No es un indicador que está señalando que somos un país productor o lo que producimos es para el consumo interno. Entonces, si yo tengo una razón geométrica como esta, yo podría calcular, o como esta, el saldo, que sería aritmético, o este geométrico, saber en qué por ciento es diferente, o en qué porcentaje es la diferencia que hay entre las exportaciones e importaciones. Para eso, nosotros tomamos, por ejemplo, la cifra, podríamos hacerlo de dos formas. Podemos tomar la razón, exportación e importación, tomamos este valor, sería la razón, le restamos 1 y luego lo multiplicamos por 100, podemos multiplicar por 100 o poner la tecla de porcentaje. Quiere decir, si ven ahí me da menos 79%, eso significa que nosotros estamos exportando el 79% menos de lo que nosotros importamos. Y luego lo llevamos hacia el final y encontramos entonces que para el último año en estudio, que en este caso sería el 2014, nos da 94% negativo, significa que nuestras exportaciones son 94% inferiores o menores a lo que importamos. Esa es una forma de calcularlo. Otra forma de calcularlo sería tomar, por ejemplo, la diferencia, es decir, la diferencia entre lo que exportamos e importamos, que sería el saldo, es decir, el valor de la exportación menos el valor de la importación, y luego dividirlo entre la importación, que sería nuestra cifra base, es decir, la que estamos comparando. ¿Con quién nos estamos comparando? Y luego ponemos porcentaje. Aquí vamos a tener con otras características de cálculo, otra forma funcional, el mismo resultado, pero la fórmula sigue siendo la misma. En este caso yo tengo la cantidad exportada entre la cantidad importada, restándole 1 y multiplicándolo por 100 me va a decir en qué medida es mayor o menor el valor que estamos comparando. Y aquí sería tomar la diferencia, que sería el saldo, el valor de la exportación menos el valor de la importación, toda esa diferencia, que puede ser positiva y negativa, en este caso nos da negativa, dividida entre el valor base, que es el que estamos haciendo, con quién lo estamos comparando. Y encontramos el mismo valor. Esto nos ayuda a decir, pues, que en la serie hay una tendencia creciente a la disminución de la exportación o el porcentaje de exportación con respecto a lo importado, y eso nos da a nosotros, nos da cuenta de la situación de ese indicador. No sé si tienen preguntas hasta aquí. La razón aquí sería tomar el valor de la exportación entre la importación y luego entonces nos está dando la razón, y aquí la diferencia sería tomar la razón menos 1% y tenemos el valor de cuánto menos en términos relativos significa esa diferencia, que sería lo mismo que tomar el saldo y dividirlo entre las exportaciones. Profe, y en ese caso siempre se resta 1. Cuando yo uso la razón 1. Voy a mostrarles una diapositiva para que esto quede un poquito más claro y vean la parte de la fórmula. Esto nace de lo que nosotros conocemos una media geométrica. Aquí vamos a ver. ¿Ustedes se observan ahorita una diapositiva? Sí. Media geométrica. Entonces, yo puedo hacer tasa de crecimiento o tasa de comparación, en este caso de un año con respecto a otro, pero también podría ser de un valor con respecto a otro valor. En este caso, en el mismo año, yo tengo, por ejemplo, aquí, si yo quiero saber la diferencia o cuál es la razón que existe entre un valor y otro,
es tomar el valor en este caso, que era la exportación, sería aquí. Y aquí, bueno, no importa aquí, no le pongan cuidado lo que es su índice, porque esto es en el tiempo, pero tomo, por ejemplo, la exportación, la divido entre la importación, eso me dice cuánto de la exportación está contenido en la importación. Al restarle 1, lo que nosotros estamos haciendo es, si ellas fueran iguales, es decir, si la exportación y la importación fueran iguales, esas magnitudes, su razón nos diera 1. Si eso nos da 1, significa que ambas medidas son de la misma magnitud. Si nos da menor que 1, significa que nuestro numerador es menor que el denominador. Y si nos da mayor que 1, significa lo contrario, es decir, que mi numerador está sobre el denominador. El restarles 1 es para saber, bueno, cuál es la diferencia con respecto, ya sea positiva o negativa, con respecto al hecho de que ellos fueran iguales. Entonces, ¿qué es lo mismo que la fórmula que está aquí abajo? Que es tomar el valor, por ejemplo, de la exportación, restarle el valor de la importación, que sería el saldo, y luego dividirlo entre el valor de la importación. Porque recuerden que estamos comparando la exportación con la importación. Y a la larga tenemos el mismo resultado. Voy a volver al ejercicio. Entonces, cuando veo acá, lo que tengo aquí es un saldo. Por ejemplo, decir que en el año 2006 la diferencia entre las exportaciones e importaciones era de menos, vamos a decirlo con todos sus miles, de menos 3.795 millones, vamos a decirlo redondeado. Aquí millones porque tengo que, como está en miles, le tengo que agregar 3 ceros. Es lo mismo que decir que por cada dólar importado, yo estoy exportando 21 centavos. Es lo mismo que decir que las exportaciones son 79% inferiores a lo que importamos. Es decir, estos 3 indicadores dicen lo mismo, pero con diferente, o sea, nos dan la misma, el proceso analítico, pero de diferentes maneras de cálculo. ¿Ven? Aquí lo estoy viendo en forma aritmética, aquí lo estoy viendo en forma geométrica, y aquí estoy calculando en forma relativa esa diferencia, cuánto significa. Yo puedo decir, bueno, en Panamá del 2006 se registraron 3.795 millones, 3.795 millones menos de lo que importábamos en ese año. O sea, nuestras exportaciones estaban por debajo de las importaciones en, vamos a decir, 3.795 millones. Eso significa que cada dólar que nosotros estamos importando, estamos exportando como país 21 centavos. Es lo mismo que decir que las exportaciones son o se registran en un 79% inferior a lo que nosotros estamos importando. La forma analítica puede usted usarlas todas, porque hay personas que trabajan y entienden mejor con porcentajes, otras entiendan mejor así como por unidad, por cada dólar que yo estoy importando, estoy exportando estoy exportando 21 centavos, o lo puede ver en forma matemática para que vea el impacto en miles de dólares. Ahora vamos a hacer otra relación que sería el porcentaje de las exportaciones e importaciones con relación al comercio exterior. En forma conceptual, el comercio exterior es el volumen de importación y exportación de un país. En este caso, yo voy a tomar las exportaciones del 2014, que es la que estoy analizando. En este caso me están pidiendo las exportaciones, y las voy a dividir entre la suma de las exportaciones más las importaciones, que sería el denominador que el movimiento comercial exterior, es decir, mi movimiento comercial o mi comercio exterior. Tomo el valor de la exportación y lo divido entre la sumatoria de ese movimiento comercial. Y luego me tiene que dar en forma complementaria el valor, sería tomar las importaciones del 2014 y dividirlas entre el movimiento comercial o el comercio exterior, haciendo lo mismo, sumando entonces en el denominador la cifra de la importación y la exportación,
o el movimiento comercial exterior en Panamá. Ambos están ya en términos porcentuales y si usted se da cuenta, ellas suman el 100% porque son complementarias. Y aquí uno puede entonces interpretarlo de la siguiente forma. En Panamá, para el 2014, las exportaciones representaban casi el 6% o el 5.6% o casi el 6% de nuestro movimiento comercial exterior o de nuestro comercio exterior. Y las importaciones están representando el 94%. Entonces, esto es otra forma de hacer el análisis. Estamos viendo nuestra situación deficitaria en materia de exportaciones. ¿Vamos hasta aquí? ¿Pregunta hasta aquí? Profe, ¿podría explicar nuevamente esa parte de cómo fue el cálculo entre las exportaciones e importaciones? ¿Se divide y se suma? Así, miren. Ajá. Yo quiero ver las exportaciones que representan con respecto al movimiento comercial. Okay. Entonces, el movimiento comercial exterior. Tomo entonces mi exportación y la voy a dividir, entonces aquí abro paréntesis, entre mi movimiento comercial exterior o mi comercio exterior, que sería tomar las exportaciones y sumarles las importaciones. Es decir, ese movimiento entre entradas y salidas de productos, productos y también materia prima, ya sea hacia afuera o hacia adentro, que representa la exportación del país. Ella representa, y luego, si no lo tiene, le pone el porcentaje o lo multiplica por 100, una de las dos. Ella me representa un 5%. Luego hago lo mismo con las importaciones. Tomo la importación que está aquí, de la columna de importaciones, y voy a ver cuál es el peso de las importaciones con respecto a ese movimiento comercial exterior. Tomo entonces nuevamente la exportación, le sumo la exportación, y de ese movimiento de entradas y salidas, ¿qué representa la importación? El denominador allí va a ser el mismo que el que va a utilizar el porcentaje de las exportaciones. Y luego eso nos va a dar a nosotros 94.4%. Aquí está la fórmula. Ahí está la fórmula. Entonces, igual, entonces allí lo que estamos viendo es las importaciones con respecto al movimiento comercial. Entonces, las exportaciones con respecto al movimiento comercial, ponemos para acá. Ahí lo que no cambia es el denominador, que es la suma entonces de los movimientos comerciales. Exactamente, ahí no cambia. Ahí lo que estoy viendo es cada una de ellas para un año, qué representan con respecto a ese movimiento. Okay, y acá estamos analizando, aquí lo que estamos analizando es, para cada año estamos analizando en qué medida está contenido la exportación en la importación. En este caso lo hicimos de manera aritmética, es decir, qué diferencia hay, positiva o negativa, en este caso es negativa, de las exportaciones con respecto a las importaciones. Esto menos esto nos da esto que está aquí, nos da negativo. Quiere decir que tenemos una situación deficitaria en la parte de las exportaciones en el país con respecto a lo que importamos. Y aquí lo tengo geométrico para las dos, es decir, la relación, cuánto está contenido lo que exportamos o el monto de las exportaciones en dinero entre el monto de las importaciones en dinero. Esa relación me da 0.21, que yo en este caso, si lo dejo así, yo digo que cada dólar importado representa 21 centavos exportados. O al revés, por cada 21 centavos que exporta el país, nosotros estamos importando $1. Igual, si yo lo multiplico por 10, supongamos, me da 2.10. Quiere decir que por cada $10 que importamos, estamos exportando $2.10. Y si usted lo multiplica por 100, sería 21. Quiere decir que por cada $21 exportados, estamos importando $100 en nuestro país para el año 2006. Eso porcentualmente, ¿qué significa? Una
que nuestras exportaciones son el 79% inferior a nuestras importaciones. Es decir, que nos faltó un 21%, exportar un 21% más para poder alcanzar el rango, o sea, perdón, tendríamos que hacer un 79% más para poder nivelar las importaciones. Eso es lo que significan estos indicadores. Bueno, ahora viene otro que requiere que yo les explique un poco sobre la media geométrica. A esto voy aquí. Aquí ustedes la han dado, pero con otro nombre, con otra aplicación. No sé si lo dieron cuando dieron los cursos de estadística o de matemáticas, que es donde se da esta materia. También se aplica, por ejemplo, directamente cuando damos economía o cuando damos, por ejemplo, producción. Aquí, por ejemplo, en lo que vamos a ver la media geométrica. La media geométrica es el indicador o que también se genera de una relación entre dos magnitudes, que puede ser en el tiempo o puede ser entre dos magnitudes al mismo tiempo, pero las estoy comparando. Como les decía, esa tasa de crecimiento o la media geométrica, ustedes quizás han visto esto en algunas fórmulas que tienen que ver con el cálculo de valor presente, valor pasado en finanzas, cuando nosotros queremos ver el monto de cómo capitaliza en el tiempo un dinero. Esta fórmula es básica en esos cálculos, pero también se utiliza en otras ciencias. Pero matemáticamente es la misma fórmula. En este caso le llamamos, es la media geométrica. La media geométrica es la que está en la relación entre los dos valores. Cuando ya le quitamos el 1 es porque queremos saber el porcentaje. En este caso, un crecimiento o un cambio o una comparación entre dos magnitudes en el tiempo, que es lo que vamos a ver ahorita, sería tomar el valor más reciente entre el valor remoto o el de comparación en el tiempo pasado, y luego que tenemos esa relación, restarle 1, que es la misma fórmula que está aquí abajo. No sé si ven la fórmula de aquí abajo. Si ustedes ven aquí, tienen el saldo, es decir, el valor, por ejemplo, yo tengo un valor del 2020, que la quiero comparar con 2019. Yo tengo un valor más reciente entre uno remoto, pero podría ser 20 con respecto a 2010. Quiero ver entonces más tiempo. Entonces tengo dos magnitudes en el tiempo que las voy a comparar. Y cuando quiero ver la razón de cambio, pero quiero verlo en forma porcentual o relativa, le resto 1. El 1 significa es ¿por qué? Porque si ellos fueran iguales, ellos me dan 1. Si este valor del numerador fuera igual al denominador, me da 1. Y 1 menos 1, 0. Significa que no hubo cambio. Entonces, pero si este es mayor, el numerador me va a dar entonces este valor positivo. Pero si este valor del numerador es menor o hay una disminución, quiere decir que entonces me va a dar negativo. Ustedes lo han calculado quizás tomando el valor actual menos el valor de referencia en el tiempo, y luego que tienen ese saldo, positivo o negativo, lo dividen entre el valor en el tiempo, el más remoto. Esta operación del numerador y el denominador es la misma, porque si usted ve, es el mismo denominador. Si lo particionamos, teníamos x1 entre x1 menos 1, o sea, sub 1, o sea, el valor actual entre el valor anterior, menos el valor anterior entre el valor anterior. Y dos valores iguales se hacen 1. Es decir, esta fórmula son las mismas. Usted lo puede calcular de las dos maneras. Quiere decir que cuando usted calcula una tasa de crecimiento o un porcentaje de variación, porque esto después lo podemos multiplicar por 100, la variación en el tiempo, incremento también le llaman, o tasa de crecimiento, si él nos da, por ejemplo, si hubo aumento, si es positivo, quiere decir que hubo aumento, si es igual a 0, quiere decir que no hubo cambio, y si es negativo, quiere decir que hubo disminución. Eso cuando nosotros le aplicamos la resta. Pero si solamente vemos la razón y la razón es mayor que 1,
quiere decir que hay aumento. Si es igual a 1, quiere decir que son iguales. Y si es menor que 1, quiere decir que hay una disminución. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Pero cuando yo quiero ver, por ejemplo, el porcentaje de cambio y el porcentaje de cambio interanual promedio, o sea que yo quiero llevar eso a un promedio, si yo tengo una distancia de un año, es decir, 2020 y 2019, no tengo problemas para hacerlo. Pero si ya tengo que calcular el promedio en 10 años, en 5 años, yo tendría que entonces utilizar una fórmula que es a través de la media geométrica, que es la que ustedes tienen aquí, la primerita en lila, que sería tomar la raíz décima, es decir, del tiempo o el periodo de comparación del valor actual entre el valor de comparación. Por ejemplo, si fuera 20 y 19, pues mi tiempo sería un periodo y la raíz a la 1 es como si no tuviera raíz, no tengo problemas. Pero si fueran 2 años, que voy a comparar, o sea, un periodo de 2 años, de 3 años o de 3 periodos, entonces esto cambia y tendría que calcularlo a través de esta fórmula. Y luego restarle 1 para saber en promedio cuál fue el cambio. ¿Qué pasa? El tiempo siempre va a ser igual al número de registros menos 1. Y nosotros, como esta fórmula de raíz no la tenemos en las potencias, por ejemplo, no lo tenemos en las funciones de Excel, pero sí tenemos la función potencia, que sería la fórmula inversa, nosotros podríamos calcular la misma razón geométrica sacando la potencia del valor actual entre el valor de referencia y lo vamos a elevar al inverso del tiempo. Al inverso del tiempo, ¿por qué? Porque ya no voy a estar usando la raíz, sino que voy a estar usando la potencia. ¿Esto qué me va a dar a mí? Esto me va a dar a mí el porcentaje de cambio o en qué medida fue el cambio promedio cada año. En vez de decir el cambio en el periodo, yo voy a decir el cambio de periodo de 10 años fue de tanto, pero yo voy a decir que en promedio creció un tanto por ciento. Y después, bueno, en Panamá la población en la última década creció un 40% a razón de 1.18, 1.2 por año. Entonces, uno lo que está haciendo es calculándole un periodo y luego calculando el promedio. Esa es la práctica que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver cómo se ve esto ya en forma más práctica para ustedes. Forma más práctica, ya me pasé a la... Bueno, se me fue el... Aquí está. Vamos a hacerlo en forma más práctica para ustedes. Están observando ahorita ya hemos hecho una razón aritmética, hemos hecho una razón geométrica, hemos hecho una razón mixta. Aquí también estas son razones mixtas, pero lo importante es la interpretación. Ahora vamos a ver el cambio en el tiempo. En el periodo que va de 2014 al 2006, son 8 periodos. No vamos a decir que 8 años, porque cuando usted cuenta del 2016 al 2014, vamos a ver aquí, si hacemos así, aquí hay 9 registros, pero realmente lo que yo voy a comparar es el 14 contra el 13 contra el 12 contra el 11, hasta el final el 7 contra el 6, el 2007 contra el 2006. Ahí realmente hay 8 periodos, por eso que se dice que n menos 1 es el tiempo, factor tiempo. En este caso, nosotros vamos a ver en el periodo cuál fue la diferencia aritmética, o sea, vamos a tomar, por ejemplo, aquí el valor del 2000, en este caso son las exportaciones también, en este caso sería el 2014, que fueron 818,000, que realmente son 818 millones, y le voy a restar la exportación del 2006. Es decir, ahora yo voy a ver cuál es la diferencia entre el monto de las exportaciones del 2014 con respecto a las exportaciones del 2006. ¿Cuál es su diferencia? Mira, la tenemos aquí. Quiere decir que mi diferencia es de 203
1.616, pero en realidad, como está en miles, serían de 203 millones de dólares de diferencia entre el 2006 y el 2014. Eso significa que nosotros en el 2014 estamos exportando 203 millones menos de lo que exportábamos en el 2006. Esa es la interpretación que le damos a esta razón. ¿Lo estamos observando, compañeros? Sí. Sí. Luego, entonces, ahora yo quisiera saber, sí, pues, Sí, en este caso estamos en la aritmética. En la aritmética no hay tanta complicación. Yo quiero saber, por ejemplo, interanualmente o en promedio, cuánto significó, cuál es el promedio del cambio que pudo haber año tras año. Uno podría calcularlo de esta forma. Tomo este valor que está aquí y lo divido entre los periodos. Recuerden, ahí son 9 registros, pero realmente son 8 periodos, porque estamos contrastando uno contra el otro. Entonces ponemos 8 aquí, le doy Enter y me da esto que está aquí. Aquí sería 25 millones. Recuerden que aquí estoy diciendo millones porque él está en miles, o sea, tengo 3 ceritos más. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros estamos cada año exportando en promedio 25 millones menos de lo que exportábamos en el año anterior. Cada año exportamos en promedio 25 millones menos que en el año anterior. Si fuera positivo es que estamos exportando más. En este caso es una serie que tiene tendencia a la disminución. Esto también lo podrían ver de esta forma. Miren acá. Yo vamos a suponer, en el primer año no hago nada porque no tengo el 2005. Yo tomo aquí, por ejemplo, nada más a modo de demostración, yo tomo la exportación del 2007 y le voy a restar la exportación del 2006, nada más para que veamos otra forma. Y luego voy a hacer eso para el resto de los años. Entonces tengo años donde hubo aumento, ¿verdad? Y tengo unos años, estoy abriendo nada más la exportación, donde hubo disminución. Nosotros podemos, si nosotros sumamos todo esto, vamos a sumarlo. Nos da esto que está aquí. Miren que va a ser diferente acá. Vamos a ponerlo en el mismo término. Bueno, aquí está vamos a buscarle que me lo ponga también en paréntesis para que lo veamos igualito. Ah, bueno, no tenía que hacer esto, bastaba con que agarrara esto y le copiara el formato. Miren que está aquí, es el mismo valor que tenemos aquí. ¿Estamos observando? Sí, Solo profe. que aquí nosotros tomamos un valor final y un valor inicial que nos dio negativo. Es decir, tomamos 2014 y le restamos 2006. Aquí estamos haciéndolo año tras año, es decir, 2007 menos 2006, 2008 menos 2007 y así sucesivamente. Sumamos esos montos y esos montos nos dan lo mismo que haberlo hecho con los dos valores. Y luego, si nosotros sombreamos aquí y buscamos el promedio nos va a dar 25.452, que es el mismo valor que está aquí. ¿Estamos? O sea que no es tan necesario, a menos que usted quiera saber año tras año cómo fueron las diferencias, sino que basta que tome este valor, le reste este valor y luego le saque un promedio de los periodos, no del número de registros, sino de los periodos, que sería n-1, o contrastar este con este, siempre perdemos un dato. Entonces nos dan los mismos resultados que haberlo hecho uno a uno. Ya con esto nosotros tenemos la parte aritmética. Tenemos la diferencia entre el 14 y el 6 y tenemos el saldo o la diferencia promedio en la serie histórica. Esto es en la serie histórica, es decir, cada año aproximadamente 25 millones menos. Eso significó en el periodo, en todo el periodo, así de los 8, o sea, en los 8 periodos, en los 8 años, eso significó 203 millones 616 mil dólares. Recuerden que allá arriba está en
En miles. Ahora vamos a ver esto mismo, pero en porcentajes, es decir, en forma porcentual. Voy a ver la razón aritmética, geométrica, porque ya vimos la aritmética. Sería, obviamente que usted en su trabajo no va a decir la razón geométrica y aritmética, no, usted lo va a usar. Y no crean, esto se usa bastante. Esto aquí voy a tomar el año 2014 y lo voy a relacionar, pero dividiéndolo, es decir, cuánto de lo del 2014 está contenido en el 2006, que es la referencia que estamos usando. De cuánto de lo que nosotros exportamos en el 14 está contenido en lo que exportamos en el 2006. Y me dice 0.80. ¿Qué significa eso? Que nosotros en el 2014 estamos exportando el 80% de lo que exportábamos en el 2006. ¿Sí? Ese es el salto. O sea, el 2014 representa el 80% de lo que exportamos en el 2006. Es decir, que por cada dólar exportado en el 2006, en el año 2014 estamos exportando 80 centavos. ¿Qué pasa? Si yo quiero saber esto porcentualmente cuánto significó, en cambio, esa relación porcentualmente que significó es tomar este valor, restarle 1 y multiplicarlo por 100. Quiere decir que las exportaciones en el 2014 fueron 20% menos de lo que nosotros estábamos exportando al principio de la serie, es decir, en el 2006. 2014 exportamos el 20% menos de lo que estábamos exportando en el 2014. Pero ¿qué pasa aquí? Miren aquí, no sé si esto aquí queda claro. Vamos a ver ahora si yo quiero saber en promedio cuánto representó esto. Porque nosotros no podemos usar aquí un promedio simple, tenemos que hacer lo siguiente. Aquí es donde viene la media geométrica, es decir, o la razón geométrica, que es usar la fórmula esta de tomar la que les mostré en la diapositiva, que sería tomar, por ejemplo, aquí, vamos a poner, no tenemos la raíz décima de la razón de cambio, que sería valor actual entre el valor de referencia, sino que vamos a usar la potencia. En este caso, la fórmula sería igual potencia, los que tengan computadora en inglés, power, potencia, abren paréntesis, del número. ¿El número cuál sería? En este caso, sería el valor del 2014 entre el valor del 2006, pero yo lo tengo aquí al ladito. Yo lo tengo ya hecho aquí, así que le puedo poner este valor aquí. Porque ese valor que está en esta celda B6 es la relación entre el 14, lo exportaron en el 14 y lo exportaron en el 2006. Y luego mi computadora me está pidiendo punto y coma. Usted se fija si la suya le pide coma o punto y coma. Eso lo dice aquí en la función. Me está pidiendo punto y coma. Pero usted tenga el cuidado de ver si su computadora les pide punto y coma o coma para hacer la separación. Y mi potencia dijimos que era 1 entre T. ¿Cuántos periodos son? Son 8 periodos. Quiere decir que ponemos 1 entre T, que sería 8. ¿Por qué? Porque si fuera la raíz, sería la raíz octava del valor actual entre el valor de referencia. En este caso, como no estamos usando potencia, sería la potencia de la relación entre el valor actual y el de referencia elevado al inverso del tiempo. En este caso sería 1 entre 8. 1 entre 8 porque el tiempo es n menos 1, que es lo mismo que decir que como se contrasta un año con respecto al otro, un año con respecto a otro, perdemos 1 en la serie. Le damos enter aquí y me da 0.97. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Es la fórmula. Entonces, esto lo que me está diciendo a mí es que cada año, miren, acá tengo el 80 en el periodo. Quiere decir que el año 2014, el año 2014 es el 80% de lo que ocurrió en el 2006. Pero ¿qué significa este 0.97? Y si lo vemos como porcentaje, eso significa que cada año es el 97%
del anterior. Como nosotros observamos, pero en promedio. Aquí observamos que hay valores que hay años en que hubo aumento, pero en promedio, cada año representa el 97% del anterior. Es decir, que si yo tuviera que hacer un pronóstico aquí, por ejemplo, 2015, quisiera pronosticar qué pudo haber pasado en el 2015, y yo digo, bueno, si las condiciones que propiciaron lo que ocurrió entre el 2006 y 2014 se mantiene, yo puedo esperar que el 2014 o el 2015 sea el 97% del 2014. Entonces lo voy a multiplicar por este valor. Para esto me sirve este cambio promedio interanual. Y yo digo, bueno, si el ritmo se mantiene y en promedio disminuye cada año en 3%, que es decir, que es el 97% del año anterior, yo puedo estar esperando que mis exportaciones estén por el orden de 795.788, pero en términos de miles, porque está en miles, serían 795 millones menos, 795 millones de dinero, de exportaciones representadas en dinero. Esto significa, yo puedo esperar que en el 2015 estuviese por el orden de 795 millones en monto exportado. Para esto me sirve a mí, yo no se lo estoy pidiendo, pero para que vean la utilidad de la razón geométrica, pero la promedio. Porque aquí estamos viendo es cómo cambia del 2014, cómo está el 14 con respecto al 6. Esto es cómo está un año con respecto al otro. Y si nosotros le restamos 1 y le aplicamos la tecla de porcentaje, vamos a ponerle un decimal, sea un poquito más, significa que cada año las exportaciones disminuyen a razón de 2.7% en promedio. Entonces uno puede decir que en el periodo comprendido entre 2006 y 2014, las exportaciones disminuyeron un 20%, es decir, a razón de un 2.7% anual. ¿Estamos? Esa es la forma de interpretar la parte, de utilizar las razones y las proporciones para interpretar una serie histórica. Aquí lo veo en el periodo y aquí lo veo en promedio. Yo lo que podría hacer para que les puedo mandar por correo este taller resuelto, así resuelto, para que ustedes lo tengan y puedan montarse y ver la fórmula. ¿Ves? Ver la fórmula y entonces lo pueden aplicar porque a ustedes les va a tocar como grupo hacer el taller este que está aquí, ¿ves? El que le sigue. Vamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Profe, me perdí en el momento cuando estaba terminando de poner la fórmula de la potencia. Ese 1/8, exactamente qué es de dónde fue que salió. Ese 1/8 sale de, voy a buscar la fórmula para que lo vean mejor. Yo la cerré. Eso sale de una fórmula que les había mostrado hace un ratito. Ahorita no lo veo. De la media geométrica. Sí, pero quiero para que la vea un poquito mejor. Ok. A ver, ¿dónde está? Bueno. ¿Qué pasa? Que yo tengo allí del 14 del 2006 al 14, usted está observando 9 registros. Pero realmente estamos hablando de 8 periodos, porque nosotros cuando vemos, no sé si ve la filmina. Sí. Ajá. Mira acá para que vean. ¿Qué pasa? Estamos aquí. Yo voy a calcular el cambio.
Pero ¿qué pasa? La fórmula me dice que es la raíz décima, T es el tiempo. Entonces, el tiempo está dado por la fórmula n-1. Si tengo 8 registros, el tiempo serían 7 o periodos, 7 periodos, vamos a decir 7 periodos. Si yo tengo 10 periodos contados en mis registros, sería entonces, ya no serían 10, sino serían 9, porque siempre voy a perder uno, porque yo comparo este año, vamos a suponer, yo empiezo a contar el término del año cuando empieza el otro. Entonces, si yo tengo aquí, por ejemplo, 2014 al 2006, usted solamente hace 14 menos 6, me da 8. Son 8 periodos, aunque usted esté observando 9. Porque yo voy a comparar, por ejemplo, 2014 entre el 2013, 13 entre el 12, el 12 entre el 11, y así sucesivamente, y voy viendo el periodo completo. Por eso se dice que el tiempo es n-1. En este caso, cuando la fórmula me dice, la fórmula real es la raíz décima del valor más reciente entre el valor de comparación. Nosotros estamos comparando 2014, el numerador sería el valor de 2014 entre el valor del 2006. Esta T sería 8, o sea, sería la raíz octava de la razón que existe entre esos dos valores, esas dos exportaciones, perdón. Pero el computador no tiene la función radical, nada más tiene raíz cuadrada. Ok. Entonces yo tendría que buscar un indicador que me permita hacer el mismo cálculo, así como la suma, la función inversa de la suma es la resta, de la multiplicación la división, la de la potenciación es la radicación, o la de la radicación es la potenciación. ¿Cómo hago la analogía? Haciendo, como esta es inversa, esta operación es inversa, esta lo que hago que en vez de que mi radical era t, aquí mi potencia va a ser el inverso de t. 1 entre t. Y voy a tener el mismo resultado que si tuviera una calculadora o una operación que me permitiera a mí calcular la raíz décima. ¿Estamos? Okay. Entonces, por eso es 1 sobre 8. Si hubieran 5 periodos, es 1 sobre 5. ¿Ves? Entonces, aquí tengo el valor. ¿Qué me lo va a decir? La serie histórica. La serie histórica que estoy analizando. Y hasta aquí yo tengo la medida geométrica con el moradito, con el valor moradito. El -1 es para ver en qué ritmo porcentual, pues si yo quiero llevar eso a porcentaje, se generó el cambio, ya sea positivo o ya sea negativo. Ok, que ese -1 viene corresponde entonces al menos 2.7% que se sacó. Exacto. Ok, perfecto, Igual gracias, que profe. acá, ajá, es porque lo quiero ver entonces en términos porcentuales. Por ejemplo, aquí yo tengo esta que está aquí, no hay problema, esta es una razón geométrica, no tengo problemas con ella. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo el periodo, independientemente, estoy viendo lo que pasó en el periodo. Pero si yo quiero eso en forma, aquí estoy tomando en el numerador el 2014 entre el 2010, 2006. Pero si yo quiero saber mensualmente, en este caso es anual, anualmente, ¿cuánto significó? Sería entonces la función que corresponde a la medida geométrica, que sería la potencia. Aquí también hubieran podido hacer así, pero eso depende de si ustedes conocen sus teclas bien en el computador, que podría ser tomado este valor y buscar creo que esto se llama circunflejo, no me acuerdo cómo se llama esto, que sería este que está aquí, ¿están viendo? Que es como un corchetito, que es elevado a. Y ahí yo pongo 1 entre 8. En mi computador yo lo hago con el Algran que está del lado derecho del teclado en la parte inferior. Ajá, al lado de la barra espaciadora. Yo lo sostengo y acá donde están los corchetes, al ladito de la ñ, yo lo tengo. Yo no sé dónde lo tengan ustedes. Entonces, si usted lo puede ubicar, también le da le da el mismo resultado, ¿eh?
Porque lo que estamos haciendo con este corchetito es elevando, en este caso lo estamos elevando a la 1 sobre 8. Ok. En este caso, como no lo puedo hacer con la función potencia, que es igual, la función potencia lo que está haciendo es elevando un número a una potencia dada. La potencia en este caso es 1 sobre 8. ¿Y el número cuál es? La relación que existe entre el valor más reciente, que en este caso es 14, entre el 2006, que está aquí. También pudo haber hecho la operación de división ahí directa y la puede tener. Profe, Ajá. buenas noches. Profesora, si a alguien no le sirve la punta y coma como a mí, puede usar lo que es la coma. Sí, No exactamente. sé por qué mi computadora es diferente. No, por eso les decía que usted observe la misma función cuando usted la inserta, ¿verdad? Ella le dice si es coma o es punto y coma. ¿Eh? Ella le dice. A mí me pone que sea con punto y coma. Si yo le A mí pongo también coma, me salía eso. ajá. Entonces, Profe, ella, y en el caso que por lo menos en vez de 8 fueran 10 datos, sería 1 entre 9, ¿no? ajá. Más o menos. Sí, por ejemplo, si hubiera tenido aquí tengo hasta, si tuviera hasta el 15, usted se da cuenta aquí, yo tengo aquí 10 registros, ¿verdad? 10 registros. Ahí sería 1 entre 9. Porque tengo 10 registros y el tiempo es n-1, pero eso de el n-1 es porque como estamos viendo el cambio en el tiempo, siempre nosotros completamos el año cuando comparamos este valor con este valor, este valor con este valor, este valor con este valor, y al hacer esas comparaciones siempre perdemos un registro. ¿Ven? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Buenas noches, profe. ¿El 0.80 de dónde salió? Este 0.80 es la relación, aquí está, que existe entre el valor de las exportaciones en el 2014 con respecto al 2006. Es Entiendo, decir, gracias. ajá. Entonces, eso es en el periodo. Es decir, en este caso yo digo que el 2014, las exportaciones del 2014, si lo voy a llevar a porcentaje, representan el 80% de lo que se exportaba en el 2006. Teacher, disculpe, ahí donde está el menos 2.7%, me perdí un poco, ¿me puede explicar ese? Este es tomar el valor del cambio geométrico, es decir, aquí sería tomar el cambio geométrico interanual o promedio y restarle 1 para saber qué porcentaje de aumento o disminución presentó. Miren, ya sabemos que es disminución porque es menor que 1. Ok, entonces ahí sale el 2.7, que es lo mismo que acá. Tomo el razón de cambio en el periodo y a esa razón de cambio en el periodo le resto 1 y me va a decir cuál fue el porcentaje de cambio. Acá yo tengo es cuánto está contenido el valor del 14 en el valor del 2006. Está contenido 0.8 veces, es decir, el 80% de lo del 14. O sea, el 14 es el 80% de lo que ocurrió en el 2006. Y este aquí, con la potencia, que sería ya el promedio interanual, me dice a mí es que cada año es en promedio el 97% del año anterior, aunque en la práctica no sea real, pero es un promedio. Permiso, sí, profe. Cada año es el 97% del año anterior, ¿sí? Buenas noches a todos y a usted, profe. Era que le iba a preguntar, ese 1% o el 1 que usted dice, eso no es en todos los casos, profe. Solamente cuando le pido cambio porcentual cuando a usted le digan cambio porcentual, tasa de crecimiento, tasa de variación, entonces usted le resta el 1. Pero en los otros casos lo que estamos buscando son, ellos parten es de una razón geométrica, que es lo que estamos viendo en esta clase, la razón geométrica y sus aplicaciones. Pero aquí lo importante es cómo lo voy a aplicar yo en mi práctica, o sea, en la práctica cómo lo voy a hacer, cómo le voy a dar sentido. Y aquí, como yo estoy analizando las exportaciones, yo puedo ver la diferencia absoluta que hubo
en el periodo, la diferencia absoluta del 14 con respecto a 2006 fue de 203 millones, recuerden que está en miles, 203 millones en el periodo, lo que representa en promedio un cambio de 25 millones por año, aproximadamente una disminución del 25%, 25 millones por año, que es lo mismo que decir que en el 2014 estábamos exportando el 80% de lo que se hacía en el 2006 en concepto de exportaciones, y aquí es lo mismo decirlo, pero ya en forma porcentual, es que cada año estamos exportando 97% de lo que hacíamos en el año anterior. Y si lo queremos decir en porcentajes de cambio o tasas de variación, decimos que en el periodo hubo una disminución en las exportaciones por el orden del 20%, es decir, que el 20% es lo mismo que decir esto que está aquí en forma absoluta, que lo que representó un cambio o una disminución promedio anual del cerca del 3%, o es lo mismo decir que 2.7% de diferencia interanual, o sea, o de cambio interanual. Y es negativo es porque hay pérdida, o sea, estamos perdiendo a razón de 2.7% anual nuestras exportaciones en promedio. Esto es en el periodo, esto es en promedio anual. ¿Ven? Entonces nosotros lo podemos hacer aquí en este ejercicio para que lo practiquen. Como yo les decía, yo les voy a mandar este ejercicio, este solito desarrollado. Incluso ustedes lo tienen grabado. Y aquí lo que están viendo el ejercicio de taller. A ver, el ejercicio de taller. Sí, profe. Bueno, en este taller, este es un taller donde tenemos 3 sucursales que tienen la misma actividad o los mismos departamentos. Quiero que totalicen lo que hace cada departamento en la empresa y lo que hace qué aporta cada sucursal a la empresa. Calculen los porcentajes por departamento, calculen los porcentajes por sucursal. Aquí tienen que totalizar los montos, primero los totales, y después los porcentajes por fila y por columna, que son los puntos 1 y 2. Luego aquí yo le estoy pidiendo, miren aquí, la razón de la venta entre el departamento de muebles y hogar y electricidad, es decir, cuánto lo que vendía o vendió muebles y hogar con respecto al monto vendido por electricidad. Aquí lo dejan sin multiplicar, y aquí en la siguiente me lo multiplican por 100. ¿Vieron? Esto, y aquí lo pueden multiplicar por 100. Y aquí es cuál es la relación entre la venta que hace la sucursal 2, que en este caso sería esta, el monto de esta, entre el monto de la sucursal, no, perdón, aquí es la sucursal 3, entre lo que vende la sucursal o vendió la sucursal 2. Y luego lo colocan aquí, y aquí entonces lo multiplican por 100 para que lo tengan por porcentaje. Aquí lo que tienen que hacer es, por ejemplo, yo les doy, si en el 2016, aquí está, donde ahí se vende mucho, ¿no? Aquí me equivoqué, aquí es ERS, SA, en la misma empresa. En el 2016, porque miren, esto fue en el 2017. Entonces me están dando una información adicional. Me dicen que en el 2016, esa empresa vendió 3.245.598. Y yo entonces cuando totalice aquí, yo voy a tener el total que hizo toda la empresa. Entonces yo quiero comparar el 2017, que sería este total aquí, con respecto a lo que hizo en el 2016, que ya está acá. ¿Ven? Que ya está acá. Y aquí hago la razón de cambio en el periodo y el porcentaje promedio anual, que aquí en este caso sería nada más menos 1, porque como es de un año a otro, aquí no opera la media geométrica como tal. Y ya aquí sí, en el 2010, porque ya tengo 2010 y tengo 2017. Entonces ahí hay ¿cuál sería el periodo? Si usted cuenta, realmente son 7 periodos
pero si cuesta 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, le va a dar 8. No, no son 8 años lo que tengo que hacer, mi periodo son de 7. Y hace lo que hicimos hace un ratito. Lo saca para el periodo y después lo saca para el promedio interanual. Es repetir el taller que hicieron aquí, pero ya para un área empresarial. No sé si está claro. Cualquier cosa ustedes me pueden escribir. Si tienen dudas. Este taller que tenemos aquí fue los dos primeros que aparecen aquí abajo son los que nos explicó la clase pasada, ¿cierto? Sí, Esos eran los dos que faltaban por explicarnos y el último es el taller. sí. O sea, faltaba este por explicar para que Sí. puedan hacer este como taller. Ok, entonces es el taller que tenemos que hacer para la clase para entregarlo. Exacto. Ok. ¿Estamos? Con la explicación que les acabo de dar, que yo también este video, yo les mandé un video previamente, pero ya grabado, no en clases, pero esto también se los voy a mandar para que ustedes lo tengan. ¿Estamos? Sí, profe. Este tiene como fecha el día 5 de abril. A la otra semana. Así Profe, que, para la entrega de ese taller solamente adjuntamos esta página. no. La- El taller me tienen que adjuntar el taller, el archivo. Ah, ok, todo el archivo. Sí. Y me pueden poner, por ejemplo, me pueden agregar una hoja, adelantito, o me ponen en algún sitio quiénes son los integrantes del grupo, Ok, o los que entregan por Moodle me ponen y me dicen quiénes son los integrantes del grupo. Igual, ustedes si no pueden porque no están en Moodle, me lo mandan por mi correo electrónico, pero los que están en Moodle, pues lo ponen en Moodle. Si tienen compañeros que están en Moodle y otros no están en Moodle, pues me los mandan por las dos vías, pero todos tienen que subir el taller. O sea, todos Ok, tienen que tener copia de los archivos que hicieron todos. O sea, claro, o del sea, archivo de trabajo. el que tenga Moodle tiene que subirlo. Sí. Vamos a suponer que usted tiene un coordinador que consolidó y él, no, todos tienen que tener el mismo archivo, el mismo archivo, sí, y el mismo me lo suben. Entonces ya yo sé quiénes son los integrantes del grupo, que me facilita la calificación, porque califico uno, y ya yo veo, bueno, fulano está en el grupo con este, tiene la misma calificación, pero ya te veo que estás allí y me lo subiste. Porque es más fácil para mí controlarlo así. Generalmente esto era individual en las clases regulares cuando eran, bueno, hasta 30 estudiantes podía calificar, pero ustedes son 82. Y por eso lo estoy haciendo en grupo. ¿Eh? ¿Estamos claros ya? sí, profe. Bueno, entonces voy a pasar a ver el tema nuevo. Igual esto va a estar grabado. Igual ustedes tienen no sé si ya tuvieron curiosidad y ya observaron los archivos, los videos que les mandé. En los videos que les mandé esto también está desarrollado. Entonces usted puede ir observándolos y eso les ayuda a usted a tener más claridad de cómo se hacen los ejercicios. Entonces vamos a ver el tema que nos corresponde hoy, que se trata de cómo sintetizamos información en cuadros y gráficas, que ustedes saben hacerlo. Vamos a hacer cuadros, vamos a hacer gráficas, y en el taller yo después les digo a ustedes qué taller es el que van a resolver y entregar, para que no tengan que hacer todas las aplicaciones. Entonces vamos a ver un poquito de la parte conceptual. Ahí están, si ven, observan bien la pantalla. Sí, profe. Bueno, entonces nosotros vamos a ver